Ahora que ya sabemos un poco más sobre las variables y que sabemos que podemos declararlas, asignarles valores o leer el valor que tienen, vamos a ver cómo hacer esto en C++. La sintaxis de la declaración es la siguiente: tipo, espacio, identificador, punto y coma. El tipo es el tipo del valor que va a guardar. El identificador es el nombre que le vamos a dar y que debe ser único, con el que lo podemos asignarle nuevos valores, leer valores, con el que podemos referenciar a la variable o a su valor. El, el espacio es necesario porque si no parecería solo un identificador, pero no tiene por qué ser uno. Puede ser más de un espacio, puede ser tabulaciones, puede ser enters. Y lo mismo a la izquierda del tipo o a la derecha del identificador, antes del punto y coma. Lo más recomendable es dejar un solo espacio y no dejar espacio entre el nombre y el punto y coma. También hay otras formas de declarar variables, por ejemplo, dándole un valor inicial sería igual, sería tipo espacio identificador, pero después con el operador igual o de asignación, darle un valor inicial para que al momento de crearse, ésta no tenga un valor desconocido, sino ya un valor inicial. Y también hay formas de declarar varias variables del mismo tipo en la misma instrucción. En este caso tendremos tipo, un identificador, coma, otro identificador distinto, etcétera. Podemos declarar una, 2, 3, n. Hay más porque, por ejemplo, podríamos combinar, declarar varias variables con valor inicial, pero se puede deducir a partir de la siguiente sintaxis. Mejor veamos ejemplos de los tipos que podemos usar. Estos no son todos, son los tipos fundamentales. Y, y de hecho, ca casi siempre usamos menos que estos inicialmente. Enfoquémonos por ahora, por ejemplo, en int, que es el tipo más común usado. Es un tipo de números enteros. No se fijen tanto en la tercera y cuarta columna de esta tabla, que esto solo aplica para ciertos compiladores, ciertos sistemas operativos, ciertos procesadores. Si no me equivoco, esto está sacado de un Intel de 32 bits. Entonces esto puede ser cierto si se compila para ese procesador, pero no si se compila para otro. Pero nos da más o menos una buena idea del tipo de números que puede guardar un int. Un int puede guardar números de hasta 2147 millones, si se usa signo, o si no, el doble. Si se requiere un número más grande que eso, bueno, ahí es donde aplica el long, pero si se fijan en Intel, el long y el int es igual. Entonces hay que saber muy bien el límite para el procesador que vamos a compilar, pero recordemos que nuestro programa puede acabar en otros procesadores, entonces hay siempre ser holgados. De hecho, por estas razones que int es holgado y es muy grande y permite lo mismo que long o long int. Short es una forma de decir, bueno, yo tengo un número que sé que no va a ser muy grande, por ejemplo, un pequeño contador en 1 al 10, lo declaramos como short int o como short. Ambos nombres son válidos para el tipo. Char es para guardar un solo carácter. Long o long int ya lo vimos. Bool es una variable de valor booleano que a lo mejor se podría guardar en un solo bit, pero se guarda en un byte, que en realidad son 8 bits. Pero que solo puede tener dos valores, dos posibles valores, o verdadero o falso. Son las únicas dos opciones. Se puede guardar, por ejemplo, ahí el resultado de una comparación. Si x es mayor a 3, eso te va a regresar un valor booleano, o lo es o no lo es. Entonces, las constantes que representan verdadero es true y la constante que representa falso es false, en minúsculas. Las variables con decimales o de punto flotante se pueden guardar con float o con double. Double tiene una mayor precisión
es una de las variables, de los tipos de variables más grandes que hay. Si se fijan, nos permite guardar hasta 1.7 por 10 a la 308, aproximadamente 15 dígitos de precisión. De punto flotante es- es- son números ya muy grandes o con muchos decimales. Y wchar-t es para caracteres más anchos porque el tipo char, solo nos da de 0 a 255, que era inicialmente el tamaño de la tabla ASCII, que nos permitía pues todas las letras y algunos caracteres especiales, antes de que se tomaran en consideración muchos más caracteres o muchos más idiomas. Pero entonces, la primera columna representa las palabras que podemos usar para declarar unas variables como tipo. Nota, no se pueden usar estos variables como nombres de variables, porque son palabras reservadas. Veamos unos ejemplos ahora de los identificadores o de los nombres. El nombre, las reglas para el identificador, bueno, aparte de que no se usen palabras reservadas, como por ejemplo un tipo, o la palabra if, o la palabra while, que la veremos más adelante, simplemente es que no tenga caracteres especiales. El nombre no puede tener espacios, no puede tener el signo de dólar, de por ciento, solo puede tener una letra minúscula o mayúscula, o un guión bajo, o un número, pero ese número no puede estar al principio. Entonces, la palabra Pedro sería válida porque el primer carácter es, es una letra, no tiene un carácter especial, y los demás también. Entonces, realmente lo que nos dice esto es que los nombres de los identificadores, no necesariamente de las variables, los identificadores aplican en funciones, en clases, en muchas cosas, pero por ahora nos enfocaremos en variables. No pueden empezar con número, aunque sí pueden tener número en el identificador. Por ejemplo, num5 sería un identificador válido, si no usamos espacios, si no usamos caracteres especiales. Ahora sí, ejemplos de cómo declarar. Aquí tenemos un ejemplo en el que declaramos una variable de tipo entero, que se llama a. Y en otra línea declaramos una variable de tipo flotante o de números decimales, que se llama myNumber. Nótense que no hay espacios y que siempre se pone el punto y coma. Entonces, es tipo, espacio, nombre, punto y coma. Ahora veamos cómo hacer varias declaraciones del mismo tipo en una sola línea, y eso es utilizando la coma. Entonces, ese de nuevo recuadro nos declara las variables A, B y C del tipo entero. Son tres variables distintas, pero las tres son del mismo tipo. Este código hace exactamente lo mismo, pero lo hace línea por línea. Y ya una vez que se ha puesto el punto y coma, pues se tiene que volver a poner el tipo, si se quiere volver a declarar tipo, espacio, nombre, punto y coma, tipo, espacio, nombre, punto y coma. Y que hay ejemplos más complejos. Por ejemplo, OneNumber, nótense que ahí sí se usan mayúsculas. También se puede usar el guión bajo. Normalmente para separar palabras o se usa el guión bajo entre las palabras o se pone mayúscula al principio de la segunda, tercera, cuarta palabra. Pero es un estándar, muy buena práctica de programación, siempre declarar las variables con minúsculas, para no confundirlas con constantes o con funciones. En la segunda línea se declara una variable entera también tipo i con valor inicial 0. Y en la cuarta línea se declaran dos variables tipo char. Recordemos que los chars pueden guardar un carácter, una letra. Como yo les había mencionado, la tabla ASCII maneja números del 0 al 255, entonces podríamos usar esos números, como en el caso de A, que tiene un valor inicial de 0, que es realmente un carácter especial,
El- por ejemplo, el carácter 164 es la ñ, se puede usar el número. El carácter 13 y 10 son los caracteres de retorno de carro de nueva línea. Esto es un enter y cosas así. Hay caracteres especiales y hay caracteres normales. Por ejemplo, creo que la 64 es la A. O podemos usar una comillita para indicar la constante B y eso nos va a guardar el número al que corresponde, que a lo mejor es 65, a lo mejor estoy equivocado. Creo que 64 es el arroba. Entonces 65 será la A. Ahorita lo probamos. Veamos un programa de ejemplo. ¿Y dónde podemos hacer este programa? Bueno, pues para la mayoría del curso vamos a utilizar Visual C++, pero para programas muy pequeños y cuando estamos empezando podemos usar Ideone, que ideones.com es una página que nos permite seleccionar aquí cualquier idioma. Yo tengo seleccionado C++, y aparte nos permite poner un ejemplo o una plantilla. Esta plantilla nos va a ayudar a tener este código de esqueleto que necesitamos para poder trabajar, pero que por ahora no necesitamos aprender. Entonces en la línea 6 tendríamos que poner todos nuestros códigos, ¿no? Nuestras declaraciones de variables. Entonces yo voy a hacer algo así en lo que le voy a poner un carácter, voy a declarar una variable, la voy a llamar C, del tipo char, con valor inicial 64, que tengo la duda. Y luego esto no tienen que saber todavía muy bien cómo funciona, pero es una forma de leer el valor. Más adelante vamos a ver cómo, en el siguiente video vamos a aprender expresiones y cómo leer los valores de la variable. Pero bueno, aquí la declaramos con valor inicial, que es lo que hemos aprendido en este video. Y esta es una forma de mandar a la consola algo. Y en este caso lo que voy a hacer es leer el valor de la variable C. Entonces, Ideone nos permite ejecutar en un servidor el programa y nos presenta si tuvo éxito o no y cuál fue la salida. ¿Ok? Como yo les decía, el 64 es el arroba. Entonces, en el siguiente video aprenderemos más sobre las variables.